Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Calderón, soy abogada consultora del área penal y compliance del estudio Benítez Vargas y Boas Abogados. Y el día de hoy vamos a tocar el tema sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en específico vamos a contestar algunas preguntas, ¿no? La primera, ¿en qué consiste la responsabilidad penal de las sociedades? ¿No? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, para eso tenemos que remontarnos hasta la ley 30424, que fue una ley que si bien se publicó en el año 2016, entró en vigencia en el año 2018, ¿no? Eh, y claro que esta ley además ha pasado por idas y vueltas y una serie de discusiones, ¿no? A nivel gremial, social, a nivel del Congreso, hasta que finalmente terminó siendo pública. Pero además de esta ley, es importante tener en cuenta el decreto legislativo 1352, que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas para otros delitos, ¿no? Porque la ley 3424 básicamente se concentraba en el delito de cohecho activo transnacional, que significa pagar un soborno a un funcionario público extranjero o a un funcionario público de un organismo internacional, ¿no? Pero ya con el decreto legislativo 1352, la responsabilidad penal se amplía hacia los delitos de cohecho activo genérico, ¿no? Cohecho activo específico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Este decreto legislativo se publica en el año 2017, ¿no? Luego, en el año 2018, el Congreso promulga la ley 3835, que nuevamente amplía la responsabilidad penal de las empresas por los delitos de tráfico de influencias, colusión simple y colusión agravada. Luego, en el año 2019, se publica el Decreto Supremo 002-2019, que es el reglamento de la ley 3424, ¿no? Y que además desarrolla los elementos mínimos del modelo de prevención. Finalmente, también es importante mencionar que en el año 2021 se publican los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores sobre la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, ¿no? Y si bien no es un documento, digamos, que haya sido publicado o que ha sido, perdón, sometido a varias consultas, ¿no? En los años previos, es un documento muy útil porque consiste en una guía que contempla lineamientos de cómo implementar y cómo debe un modelo de prevención funcionar, ¿no? Y ser, por supuesto, adecuado a los riesgos, a la naturaleza, a las actividades que desarrolla la persona jurídica, ¿no? Entonces, resulta muy importante este documento como una guía didáctica, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo se atribuye la responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿No? La ley establece que la persona jurídica será responsable cuando el delito, ¿no? ¿Y qué delito? Los que hemos mencionado, ¿verdad? Sea cometido en su nombre o por su cuenta y en su beneficio, directo o indirecto, por los siguientes grupos de personas. En primer lugar, los socios, directores, administradores, representantes o apoderados de la empresa. Y el segundo grupo, cualquier persona natural que estando bajo la autoridad y control de los primeros, ¿no? Actúen por orden o autorización suya. Y el segundo supuesto es que estas personas naturales que estén bajo autoridad y control de los primeros no hayan sido debidamente supervisados por estos, ¿no? Solo para recordar qué delitos: cohecho activo transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo específico, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión, tráfico de influencias, ¿no? Ahora, existe un eximente de responsabilidad penal siempre y cuando la persona jurídica acredite la implementación y el funcionamiento de su modelo de prevención
ante el Ministerio Público frente a una investigación penal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si en caso se inicie una investigación penal contra una persona jurídica, ¿no? Y luego el fiscal consulte si la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención, lo que ocurrirá es que la Fiscalía solicitará a la SMB que ésta practique, realice un informe técnico del modelo de prevención de la persona jurídica, ¿no? Entonces, la SMB es el organismo técnico que va a emitir una pericia, ¿no?, de carácter institucional, ¿no?, que va a analizar los elementos mínimos del modelo de prevención y va a poder identificar si en efecto este modelo de prevención cumple o no cumple con el estándar exigido. Y es por eso tan importante que consideremos los lineamientos del modelo de prevención, ¿no?, esta guía didáctica que comenté. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las principales consecuencias para las personas jurídicas, ¿no?, que cometen alguno de estos delitos, ¿no? Y obviamente después de un proceso se determina su responsabilidad penal? En primer lugar tenemos la multa, ¿no?, que va a ir en un rango de 2 veces a 6 veces el beneficio ilícito obtenido. Pero después de la multa encontramos que hay una serie de sanciones, digamos, de carácter administrativo, ¿no?, que van a poder ser impuestas a las personas jurídicas que cometan estos delitos, ¿no? Y básicamente van en el orden de lo siguiente, ¿no? La inhabilitación definitiva para contratar con el Estado, la suspensión de las actividades comerciales, la cancelación de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, la clausura de los establecimientos y la más grave de todas, la disolución de la persona jurídica, ¿no? Ahora, ¿significa esto que las personas naturales quedarán exentas de responsabilidad penal? En absoluto, ¿no? La línea de la responsabilidad penal de las personas naturales se mantiene incólume, ¿no? Es decir, aquella persona, por ejemplo, que pagase un soborno a un funcionario público para obtener un beneficio indebido, por supuesto que respecto de ella se seguirá una investigación penal y si se le halla responsable, se le aplicará una sanción que, como sabemos, ¿no?, principalmente va en el orden de la pena privativa de la libertad, la inhabilitación, entre otras, ¿no? Pero además, ¿no?, los investigados, como sabemos, pueden soportar medidas limitativas de sus derechos, ¿no?, que van, por ejemplo, desde el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, embargos, incautaciones, impedimento de salida del país, ¿verdad? Citatorios para declarar, ¿no? Entonces, hay una suerte también de medidas que por supuesto van a afectar el desenvolvimiento cotidiano de una persona, ¿no? Y también es importante tener en cuenta la ley 30225, que es la ley de contrataciones con el Estado, porque además esta ley contempla una inhabilitación para contratar con el Estado de aquellas personas jurídicas cuyos representantes o personas vinculadas, ¿no?, hubiesen sido condenadas o hubiesen reconocido o admitido la comisión de delitos. En buena cuenta, bajo la figura de una colaboración eficaz o de repente de una confesión sincera, ¿no?, por delitos también de corrupción de funcionarios. Ahora, el modelo de prevención, ¿qué es, no? El modelo de prevención o programa de cumplimiento es aquel conjunto de normativa interna que tiene la persona jurídica, ¿no?, y que pueden ser políticas, lineamientos, manuales, ¿no?, reglamentos, cuyo objetivo es gestionar los riesgos legales de la organización, ¿no?, identificarlos, evaluarlos y, por supuesto, establecer medidas mitigantes o de control, ¿no? Y un modelo de prevención, por supuesto, que va a generar sostenibilidad de la compañía en el tiempo, asegurar la reputación y, ¿por qué no?, permitir que pueda ingresar a otros mercados cuyos estándares de ética, de integridad y de cumplimiento sean mayores, ¿no? Y claro, como les decía, la SMB, que será la encargada de evaluar la idoneidad de este modelo, ¿no?, tendrá que emitir esta pericia institucional
o en la que se evalúe la idoneidad, las características del modelo, ¿no? Ahora, si bien la SMB, por ejemplo, llegase a concluir que el modelo de prevención en efecto es idóneo, ¿no? Uno de los principales beneficios es que se puede excluir totalmente la responsabilidad penal de la empresa. Pero si no se llega a establecer que el modelo es idóneo, ¿no? Pero, por ejemplo, que el modelo fue implementado con posterioridad a la comisión del delito o fue implementado a medias, no se terminó de implementar, servirá como un atenuante, ¿no? Ahora, el modelo de prevención, ¿no? Tiene que estar diseñado a la medida de la naturaleza, los riesgos, las necesidades y características de la persona jurídica, ¿no? O sea, no existe pues un modelo de prevención estándar, ¿no? O predeterminado, y tiene que ser, por supuesto, sensible a los cambios, ¿no? Ahora, ante la pregunta de si se puede atribuir responsabilidad penal ilimitada a los representantes de una empresa, ¿no? Bueno, esto va a depender del caso en concreto, ¿no? Y de qué conducta realizó o dejó de realizar o omitió el funcionario o el representante de la persona jurídica, ¿no? Y siempre y cuando se pueda acreditar que en efecto su conducta, ¿no? O el dejar de hacer algo elevó el riesgo permitido, ¿no? Ahora bien, esta responsabilidad podrá escalar, digamos, hasta la gerencia, el directorio de pronto. Sí, por supuesto, ¿no? Eso nuevamente dependerá de lo que el Ministerio Público acredite en cuanto a quién fue el órgano encargado, o cuál fue el órgano que terminó por elevar el riesgo permitido y cuya decisión fue justamente la que generó esta situación, ¿no? Ahora, finalmente, ¿no? Quería comentar de manera muy rápida, ¿no? Los 5 elementos mínimos del modelo de prevención para que lo tengamos presente, ¿no? El primero es la designación del encargado de prevención, que no es otro que el oficial de cumplimiento. Segundo, la identificación, evaluación y mitigación de riesgos. Tercero, los procedimientos o canales de denuncia, la difusión y capacitación periódica del modelo de prevención y la evaluación y monitoreo constante del modelo de prevención, ¿no? Bueno, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad.